Buenos días, chicos. Eh, Vamos a hacer la clase de hoy de química inorgánica. ¿Ok? Cuando hablamos de química inorgánica, nos estamos refiriendo a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. ¿Ok? Los compuestos inorgánicos pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios. ¿Sí? Máximo cuaternarios, incluso quinarios se podría decir. ¿Ok? A ver, la primera clase que nos toca hacer de hoy de nomenclatura inorgánica se trata de los óxidos, ¿ok? De los óxidos. Un óxido se forma, un óxido se forma por la unión de un oxígeno y un metal. Metal más oxígeno me da un óxido básico. Un no metal más oxígeno me va a dar un anhidrido u óxido ácido. El anhidrido lo conocemos como óxido ácido también. ¿Ok? Esta es la clase de hoy. Claro, después tenemos al metal más hidrógeno, me da hidruro. Los no metales más hidrógenos me va a dar lo que son los hidruros no metálicos. Y esto con la unión de agua me va a dar los ácidos hidrácicos. ¿Ok? Pero vamos a centrar esta clase sobre los óxidos. ¿Sí? A ver, para empezar, nomenclatura inorgánica. Tiene que ver con la formulación. La formulación nos permite escribir los compuestos químicos. ¿Ok? La fórmula. Tengo que aprender cómo escribir esas fórmulas. Hay reglas, obviamente, para eso. Nomenclatura, nombrar, viene de nombrar. ¿Nombrar qué? Los compuestos químicos. Un símbolo químico es una abreviatura para representar los elementos químicos, ¿cierto? Con una o dos letras. No se olviden, ¿ah? Siempre que vas a poner la abreviatura, la primera letra, si son dos letras, la abreviatura, la primera siempre es mayúscula y la que viene es con minúscula. Hay chicos que ponen ambas abreviaturas, por ejemplo, el cloro, ponen la C y la L en mayúscula. La primera letra es mayúscula y la que viene es con minúscula. El calcio, por ejemplo, C mayúscula y A con minúscula. ¿Ok? Fórmula, la fórmula química es la expresión abreviada de las moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua. ¿Cómo sé que es una formulación química? H2O, ¿cierto? El dióxido de carbono, CO2. El ácido sulfúrico sería H2SO4. ¿Ok? Esa es una fórmula química. A ver, para yo poder nombrar los compuestos que se van a formar por la unión de los elementos, tengo que saber los estados de oxidación. Profesor, ¿y qué son los estados de oxidación? Los estados de oxidación son unos numeritos imaginarios que van encima de los elementos químicos. ¿Ok? Mira, el sodio arriba tiene el 0. ¿Por qué lo pone 0? El sodio, su estado de oxidación es +1. Pero tú cuando veas un elemento químico que está solo, no está unido a otro elemento químico, su estado de oxidación va a ser 0. No importa qué elemento químico. Igual acá, mira, el oxígeno es diatómico, no está unido a nada, ni a ningún otro elemento químico. Entonces su estado de oxidación también va a ser 0. Pero cuando este se vaya a unir con otros elementos químicos, en este caso el oxígeno con el sodio, ya van a adquirir sus estados de oxidación. El sodio, su estado de oxidación es +1, no tiene otro estado de oxidación. El oxígeno, esto ya te debes de acordar hasta el cansancio, ¿cierto? El oxígeno, su estado de oxidación siempre va a ser -2, -2. La suma, vamos acá abajo, mira, la suma de los estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. O sea, acá vale 2. 2 por +1 sale +2. Con -2 es igual a 0, ¿cierto? Acá tenemos el ácido sulfúrico. El hidrógeno siempre vale +1. El oxígeno -2.
El problema es del medio, en este caso. El azufre tiene sus estados de oxidación más 2, más 4, más 6. ¿Ok? La suma de los estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. Pero también tengo que ver los elementos, cuántos átomos tiene este compuesto. El oxígeno tiene 4 átomos acá, mira. 4 por 2, 4 por menos 2, menos 8. El hidrógeno más 1. 2 por más 1, más 2. Más 2, acá no tengo nada, asumo que acá hay 1. 1 por más 6, más 6. 6 más 2, 8. Con menos 8 se iguala a 0. ¿Ok? Eso es los estados de oxidación. Otra cosa más. El hidrógeno siempre, estado de oxidación por el momento, a no ser que sea un hidruro, su estado de oxidación va a ser más 1. El oxígeno, ya te dije, menos 2. Los estados de oxidación de los elementos que están en la primera columna de tu tabla periódica, empezando de la izquierda, 1A es más 1. Los de 2A, menos 2. Ah, no, perdón, más 2. Acá me he equivocado, ¿eh? Los del grupo 2A más 2. Ambos son positivos. Más 1 y más 2. ¿Ok? A ver. Nomenclatura stock. Tiene que ver con los elementos, los números de oxidación de los elementos químicos van en números romanos. Acá, presta atención. El oxígeno es menos 2. ¿Ok? No hay nada, ¿eh? Hay un solo oxígeno y un solo cobre. Menos 2. ¿Cuánto tendría que ser el cobre para que se igualen a 0? Más 2, ¿cierto? Entonces voy a poner, como está unido un metal, que es el cobre, más el oxígeno, es un óxido de cobre. Y el estado de oxidación que tiene el cobre va en números romanos. ¿Ok? Acá igual, mira. El oxígeno es menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Para que se vaya con el menos 6 que está acá, esto tiene que valer más 3, ¿cierto? 2 por más 3, más 6. Con el menos 6 se va. Y va a tomar el estado de oxidación del hierro. No del oxígeno, sino del hierro. Y hay una, ¿cómo te diría? Hay una forma de poder sacar esto mucho más rápido, ¿cierto? Una regla que es el aspa. Este 2 pasa acá, negativo. Este 3 pasa acá, positivo. ¿Ok? No en todos los casos se da, pero en este caso sí. Igual acá, 2 para acá y 3 para acá. El aluminio vendría 3, ¿cierto? Óxido de aluminio, tercero debería ser acá. Ah, falta poner el tercero. ¿Sí? Sistemático y UPAC. Tiene que ver con los prefijos, ¿te acuerdas? Si es 1, mono. Si es 2, di. Si es 3, tri. Si es 4, eta. Si es 5, penta. Si es 6, hexa. Si es 7, hepta y así, ¿no? Si es 10, deca. Si es 12, duodeca. ¿Sí? Acá no me importan los estados de oxidación, simplemente cuántos átomos tiene. No metal más oxígeno, ya. Elemento químico más, en este caso es el azufre. Este es el sulfuro. Vamos a centrarnos acá en el óxido, ¿ya? Entonces, tengo 5 oxígenos. ¿Cuál es el sufijo para 5, o prefijo, perdón? Penta, ¿cierto? Penta. Como es oxígeno, pentaóxido. De dicloro. ¿Por qué? Porque hay 2 cloros. ¿Ok? Nomenclatura tradicional o común. Aquí es donde los jóvenes se pierden más que en los otros, más que en las otras formas de nombrar. A ver, los estados de oxidación de un elemento químico puede tener un estado de oxidación, 2 estados de oxidación, quiere decir que 2 diferentes, obviamente, ¿no? Uno es menor y el otro es mayor. 3 estados de oxidación, menor, la forma intermedia y el mayor. Siempre va escalonadamente de menor a mayor. O 4, menor, intermedio, intermedio un poco más y mayor. Cuando un elemento químico solamente tiene un estado de oxidación, su terminación va a ser ICO. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A solo tienen un estado de oxidación que es más 1. Siempre van a acabar en ICO. Sódico,
lítico, ¿ok? En cambio, si es del grupo 2A, también tienen un solo estado de oxidación que es más 2, también van a acabar en níquel. En cambio, elementos químicos como el hierro, por ejemplo, que tienen dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces, el más 2 que es menor va a terminar en oso, ferroso. Y el otro que es más 3, que es mayor obviamente, férrico. ¿Ok? Tres estados de oxidación. Lo que hicimos del azufre tiene 2, 4, 6. Hiposulfuroso. Si es intermedio con el 4, sulfuroso nada más. Y si es mayor, sulfúrico. ¿Ok? No está difícil, ¿eh? Si es 4, sería con, por ejemplo, el cloro. Hipocloroso. Intermedio, cloroso. Un poquito más que el intermedio, eh, clórico. Y si es el mayor, perclórico. ¿Ok? A ver, un óxido básico. Un óxido básico es la combinación. Para empezar, los óxidos son la combinación, acuérdate, del oxígeno con un metal o con un no metal. Un óxido básico es la combinación del oxígeno con un metal. ¿Ok? El oxígeno con un metal. Oxígeno, metal. Oxígeno, metal, oxígeno, metal. Sistemático, ¿te acuerdas? Que no importa los estados de oxidación, solamente hay un oxígeno monóxido de hierro. Acá no es necesario que ponga mono, ¿ok? Simplemente lo nombro. Monóxido de hierro. Tres oxígenos. Trióxido de hierro. De dihierro en este caso porque hay dos hierros. Monóxido de dilitio. ¿Ok? Si es stock, mira acá. Óxido, la función. El óxido es una función. Óxido de hierro. Óxido de hierro. Pero como su estado de oxidación, ¿cuál va a ser acá? Más 2, ¿cierto? Mira acá el hierro. El hierro tiene más 2 y más 3. Está trabajando con el menor. Sería óxido de hierro segundo. Acá sería con NASPA 3 y 2, óxido de hierro tercero. Acá menos 2 y acá es más 1. Acá me olvidé poner 1. Óxido de litio primero. ¿Ok? El tradicional. El hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Con cuál está trabajando? Y es más 2. Está trabajando con el menor. Sería óxido ferroso. Si fuera el 3, óxido férrico. El litio solamente tiene un estado de oxidación, por eso va a acabar en nico. Óxido lítico. Pero también sirve ponerle de litio, cuando tiene solo un estado de oxidación. ¿Ok? El óxido ácido o anhidrido es la unión del oxígeno con un no metal. ¿Cuáles son los no metales? Los elementos del grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo el carbono, más 2 más 4, 4A. El oxígeno pertenece a 6A, menos 2. Bueno, siempre va a poner, ¿cierto? El azufre también pertenece al grupo 6A, más 2 más 4 más 6. ¿Ok? A ver, óxido de azufre. En este caso lo nombramos, como sabemos, como si fuese un óxido básico. ¿Ok? Óxido de azufre, ¿cierto? Sería acá monóxido de azufre. ¿Sí? Acá es dióxido de azufre. En el stock, óxido de azufre, segundo, porque este vale más 2 y este menos 2. Para que se iguale. Acá mira, menos 2. 2 o menos 2, menos 4. Acá tengo 1. ¿Cuánto vendría a ser el azufre? 4. Estoy trabajando con el intermedio. Tiene 3. ¿Sí? Sería óxido de azufre cuarto. ¿Sí? Ahora, para el tradicional, no vamos a poner óxido, sino el anhidrido. Es igual, en vez de poner óxido, cambiamos por anhidrido. Acá se debe, por ejemplo, anhidrido hiposulfuroso. Podría ser óxido hiposulfuroso. Pero como es el tradicional o el común, vamos a poner el nombre anhidrido. ¿Ok? Igual acá, anhidrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque está trabajando con el 4. Si trabajara con el 6,
Mira acá. 3 por 2, menos 6. Y acá más 6, ¿cierto? Anhidrido sulfúrico. O Nico. A ver, los demás ejercicios que están en tu libro lo vamos a hacer en tu libro en la clase. ¿Ok? Indique el número de estado, el número de oxidación X. Acuérdate. Por favor, tienes que repasar tu tabla periódica, ¿ya? El potasio se encuentra en el grupo 1A. Y si es del grupo 1A, su estado de oxidación es más 1. Ah, el oxígeno, ya sabes, siempre menos 2. El potasio más 1. 3 por menos 2, menos 6, ¿cierto? Acá sumo que hay 1. 1 por 1, más 1. Tiene que igualarse este más 6. ¿Cuánto le falta al X para hacer más 6 y se puedan ir los dos? Sencillo, ¿cierto? 5. Sin X es igual a más 5. Más 5 con más 1 más 6. O menos 6, ambos se van y igualan a 0. Eso es todo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nombre le corresponde al óxido? Dice. ¿Ok? Mira acá. Tengo varios nombres. Le voy poniendo sus estados de oxidación. ¿Cuánto vale el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Acuérdate, siempre es como un dato ya. Menos 2. Ahora, el problema es el cobre. El cobre tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuánto tiene acá? Para que se pueda ir con este menos 2, acá tiene que haber un más 2. Profesor, pero acá tiene el menos 2. Este 2, perdón, tiene que sumar, perdón, multiplicar con algún número que multiplicado te dé más 2. 2 por más 1, más 2. Con el menos 2, iguala a 0. Allá. Mira, y el cobre tiene estos dos estados de oxidación, más 1 y más 2. ¿Con cuál está trabajando? Con el menor. Si fuese stock, ¿cómo sería? Óxido, porque es el oxígeno, óxido de cobre primero. ¿Por ahí ves un óxido de cobre primero? No. Entonces, el sistemático, a ver, no me interesan los estados de oxidación. Tengo un átomo acá, un solo oxígeno, monóxido, ¿cierto? Monóxido de dicobre. Por ahí ves monóxido, no hay monóxido y tampoco hay dicobre. Entonces, la única forma que puede hacer es el tradicional, ¿verdad? Entonces, primero la función, el óxido, que trabaja con el menor. Si fuese más 1, sería terminación oso. Y si es más 2, ico. Solamente tiene dos estados de oxidación, oso o ico. Como trabaja con el menor, sería óxido cuproso. Óxido cuproso. Si fuera con el 2, sería óxido cúprico. Pero como está trabajando con el estado de oxidación más 1, se queda con el óxido cuproso. ¿Ok? A ver acá. El nombre UPAC del siguiente compuesto de este elemento. Este es el dióxido de azufre, ¿cierto? Dióxido de azufre. A ver, vamos a ponerle sus estados de oxidación, ¿ok? Menos 2, ya sabes. 3 por menos 2 es menos 6. Acá no es nada, mira, tengo uno solo. Un solo azufre. Uno por algo me tiene que dar más 6 para que se vaya. ¿El azufre con qué está trabajando? Con el más 6. A ver, me dice UPAC, pero profesor, no, tanto hemos hecho el estado de oxidación, pero me dice UPAC. El UPAC o sistemático, acuérdate, UPAC o sistemático tiene que ver con nombrar los elementos, este compuesto solo con el número de átomos. Tengo 3 oxígenos, trióxido, trióxido. Por ahí ves un trióxido, acá está. Hay otro trióxido, ya está ganado. Trióxido de azufre, trióxido de azufre, trióxido de azufre. Acá solamente lo nombro, no voy a poner trióxido de monoazufre. La clave sería la C. Ah, puse los estados de oxidación más 2, más 4, más 6. A ver, vamos a nombrarlo como si fuese un stock. Función óxido. Óxido de azufre. Y el estado de oxidación del azufre, óxido de azufre 6.
Si fuera stock, esta sería la respuesta. Ahora, si fuese tradicional o común, estoy trabajando con el MAL6, ¿ah? Y el azufre tiene tres estados de oxidación. Oso, ico, perdón, hipooso, oso e ico. Está trabajando con el mayor. Termina en ico. En ico. Óxido sulfúrico. Óxido sulfúrico. ¿Ok? Pero como piden el YUPAC, la respuesta es el trióxido de azufre. Muy bien, jóvenes. Por favor, repasen su libro.